Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 10 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Estamos en el eje número 3 del programa, Unidad y Especificidad de Latinoamérica. Venimos de estudiar dos textos de José Martí muy importantes, muy significativos, Nuestra América y Maestros Ambulantes. Y comenzamos hoy a trabajar un gran pensador argentino, un gran filósofo argentino, cordobés, Saúl Alejandro Taborda, que es realmente un referente medianamente conocido, a veces no tanto, de hace más o menos un siglo, ¿sí? Por lo menos respecto de lo que es su producción. Y vamos a trabajar la obra más importante de Taborda, que es las investigaciones pedagógicas, algunos pasajes nada más. Primero algunas palabras sobre esta persona, Saúl Taborda. Nació en 1885 y murió en 1944, es decir, forma parte de la primera mitad del siglo XX. Se recibió de abogado, pero bueno, fue un gran referente en pedagogía, pero también tuvo formación en filosofía. Fue también un escritor importante. Participó activamente de la reforma universitaria de 1918. Comparte de alguna manera ese clima idealista de la reforma universitaria, de la cual eh, brevemente referimos con ocasión del texto de José Carlos Mariátegui, si se acuerdan. La pregunta: ¿existe un pensamiento hispanoamericano? Porque justamente lo que da cuenta de ese clima es de un momento muy importante de decepción respecto de quien había sido el gran modelo, paradigma hasta entonces, que es Europa. Europa entra en una crisis no terminal, pero sí muy profunda, como fue la Gran Guerra, lo que hoy se conoce como Primera Guerra Mundial, y esto genera una enorme decepción y un tratar, digamos, de definir lo americano desde sí mismo y no desde el paradigma europeo. Es decir, Europa deja de ser el modelo a seguir y hay que buscar ideales, modelos, arquetipos en la propia producción latinoamericana. Un poco la reforma universitaria que pelea por la autonomía de la educación superior, es decir, por su autorregulación, con independencia del poder político del Estado, responde a esta necesidad de generar un ideal de sociedad, de cultura, ¿no? de estudiante, de docente, que no esté sujeto a los intereses políticos, partidarios, sectoriales y demás. De hecho, Taborda escribe muy tempranamente, más o menos para el mismo año de la reforma universitaria, 1918-1919, un librito muy interesante que se llama Reflexiones sobre el ideal político de América, donde plantea justamente la necesidad de reformular el ideal, ¿sí? Una palabra que es clave en el pensamiento de Taborda, de lo latinoamericano, o como decimos acá, de lo propiamente americano, o nuestro americano, con José Martí y demás. Es decir, está tratando de pensar cuál es nuestro destino, cuál es, a dónde tenemos que ir, qué queremos ser de acuerdo a lo que somos, ¿no? Es decir, por eso nos interpela fuertemente respecto de la unidad y especificidad latinoamericana, porque está tratando, Taborda, como muchos otros pensadores de esta época, de definir qué es esto de América Latina, qué es lo que nos distingue y cuál tiene que ser nuestro proyecto genuino, no el proyecto impuesto o copiado, ¿no? Desde afuera, sino cuál sería el proyecto propio
de Latinoamérica. Un par de datos biográficos más. Fue rector del Colegio Nacional de La Plata en 1920, pero solo un año. Fue echado de ese cargo por hacer una guitarreada con los estudiantes. Bueno, después se va a estudiar afuera, en la década del 20 se va a Alemania, ahí tiene un contacto con la filosofía más importante de la época, y fue amigo personal, y con él fundó y codirigió una revista en 1926 de Carlos Astrada. Carlos Astrada es el próximo filósofo, también cordobés, también argentino, obviamente, que vamos a analizar. Con él dirigió una revista que curiosamente se llama Clarín en el año 1926. Mantuvo una buena relación la gran obra de Saúl Taborda es esta que tenemos aquí, Investigaciones Pedagógicas, que en realidad publicó en un primer tomo en 1932 y no llegó a publicar el segundo tomo, que salió después de su muerte en 1951, completo, ¿no? Con lo cual, pero se nota que fue trabajando mucho, y de hecho a partir de 1936 edita una revista llamada Facundo, donde va a analizar un concepto que aparece ya acá. Vamos a verlo, lo facúndico. Bueno, investigaciones pedagógicas, entonces, primer tomo 1932. La selección que hicimos del texto es a partir del tomo 3, con lo cual estamos hablando de un texto escrito más o menos 1930 y pico, casi 40, digamos. ¿Y por qué comenzamos con el tomo 3? Porque en el capítulo primero de ese tomo aparece esta noción que es clave en todo el pensamiento de Taborda, de joven a esta altura, ya es un pensador maduro, más o menos conocido, y este libro lo va a consagrar, que es el concepto de ideal. Lo ideal o el ideal. ¿Qué es el ideal? Y esto nos da pie para muchas cuestiones para tener en cuenta. Vamos a ver primero qué es lo que dice y después vamos a tratar de darle algún tipo de explicación aclaratoria. Y después van a ver que más adelante aparece este tema en varias ocasiones. ¿Qué es el ideal? Bueno, Taborda dice que toma el concepto de idea de Kant. Y Kant utiliza el concepto de idea en este caso como aquello que incita a pensar, pero está más allá de conceptos, ¿no? Es decir, es algo que no... La idea es algo que no llega a expresarse completamente, que no llega a definirse o a delimitarse. Justamente el concepto es lo que delimita, ¿no? Acá hay un juego con las palabras, en el caso de Kant. Básicamente el concepto traza un campo de objetos, digamos así, en el cual se aplica. Y cuando lo traza, define hasta acá, más allá de acá, no. La idea no permite ese trazo. La idea siempre borra el límite y lo rebasa, dice Taborda, o sea, ¿no? Lo desborda, va más allá de ese límite, entonces no acepta. El campo de objetos es siempre más difusa, es más amplia, más general. Esto lo toma a través de un pensador, Spranger, que bueno, es un pensador de fines del siglo
fines del siglo XIX, principios del siglo XX, más que nada del siglo XX, un filósofo y pedagogo alemán que bueno, escribió un libro importante que se llama Teoría de la Personalidad. Y entonces Spranger, tomando a Kant, dice la idea es una representación particular, pero para pensar lo general, ¿no? O sea, lo particular y lo general están unidos. El tema es que la idea, la característica específica que tiene, es que siempre tiene un plus, siempre hay algo más. Es esto de desborda el límite. Y ese plus es enigmático porque no se conoce, ¿no? No se conoce. Escapa al conocimiento, ¿no? Escapa al concepto, escapa a la delimitación. Y entonces requiere para su captación otra facultad que no es el conocimiento. Acá habla Taborda de la fantasía, pero fantasía tiene muchos problemas. En realidad la facultad que está ahí es la imaginación, ¿no? La imaginación en un sentido de poder captar más allá del límite, poder ver más allá del límite. También usa la palabra intuición, pero en un sentido un poco confuso. Lo importante es que la idea es algo que escapa a la, digamos, al atrincheramiento que propone el concepto. Es siempre está como una sombra, ¿no? Siempre más allá. ¿Y por qué es tan importante esta idea? Bueno, la idea es lo que nos lleva a transformar la realidad. La idea es lo que nos muestra que hay un horizonte, que hay algo que puede ser distinto de cómo es. Y entonces cuando uno tiene una idea, tiene un ideal, está dispuesto a sacrificarse, accionar, ser consecuente en función de esa idea. Aunque muchas veces esa idea siempre tenga como un escaparse, ¿no? Uno cree en la vida que las ideas se van a alcanzar, las vamos a poder atrapar y en realidad esa idea siempre tiene un plus, un resto para correrse un poco más como si fuera una sombra. Pero aún así, si lo vemos bien, la idea, es el sentido, es el horizonte, es lo que nos permite transformar la realidad. Porque tenemos ideales, porque tenemos ideas, podemos pensar que la realidad puede ser diferente de lo que es. Y esto es clave para la acción educativa, para todo tipo de acción en realidad. Si no podemos pensar que la realidad puede ser diferente de lo que es, anulamos nuestra capacidad transformativa. ¿Sí? Esto me parece fundamental. Fundamental como educador, ¿no? Si como educador no creo que las ideas valen la pena, que valen el esfuerzo, que valen el sacrificio que hay que hacer para transformar la realidad, entonces la verdad hay que dedicarse a otra cosa, hay que bajar los brazos y decir, listo, entreguémonos al poder, que haga de nosotros lo que quiera, total, esta batalla siempre la vamos a tener perdida. Muchos piensan eso, el problema es que el docente que piensa eso se convierte claramente no en un potenciador, no en un docente emancipador, sino al contrario, en un docente que pisa la cabeza a sus estudiantes, no en un techo, en un aplastador, en un mediocrizador de la realidad. Por eso es tan importante tener ideales y por eso es tan importante no jugar en docencia en particular al escepticismo, a la resignación, esto siempre fue así, no podemos hacer nada, como si eso fuera una verdad profunda. Eso es una estupidez, no es ninguna verdad profunda. Esa es la realidad. La verdad profunda es descubrir cómo esa realidad que es negativa, que es injusta, que tiene un montón de problemas, un montón de déficit, esa realidad puede ser transformada en función de una idea que genere una mejora respecto de lo que ya estaba. No que empeore, ¿no? Porque también podría ser muy perverso. Bien, este es el sentido genérico de la cuestión del ideal.
Ahora vamos a ver cómo lo usa Taborda en algún punto para ir hacia un sentido más específico. Como verán ustedes, el texto está cortado, no es que tenemos todo, porque si no sería muy largo. Y de este tomo 3 saltamos del capítulo 1, titulado El Ideal, al capítulo 12, que habla específicamente, se titula así, El Ideal Pedagógico de la Política Escolar Argentina. Y este capítulo es muy interesante porque va a ser un raconto de cuestiones que quizás ustedes han visto en perspectiva pedagógico-didáctica o estarán viendo, espero, ojalá. Cuestiones que tienen que ver con la historia de la educación argentina, pero vista desde una perspectiva pedagógica, no desde un recuento de cuáles fueron los hechos específicos, sino cuál fue la política, o sea, cuál fue la mirada sobre la educación desde arriba y cómo, esta es la crítica fuerte que hace Taborda al asunto, cómo la política se ha metido a definir la cuestión pedagógica sin atender a la especificidad de la pedagogía, que este es el gran problema para Taborda. Entonces va a recorrer como distintos momentos, hitos, cuestiones de la educación argentina, pero también va a recorrer cuál es el trasfondo, la atmósfera, el clima de ideas que inspiraron esas tomas de decisiones o esas políticas públicas. Este capítulo 12 comienza con un apartado que se titula La unificación escolar. Y entonces dice Taborda, bueno, la obra docente, ¿no?, del Estado argentino se basa en 3 puntos. Primero, una política manifiesta según una concepción liberal del Estado, ¿no? Es decir, el Estado liberal es el que determinó la política educativa. En segundo lugar, el Estado distingue, ese Estado liberal, ¿no?, distingue y establece 3 grados, primaria, secundaria y universitaria, 3 niveles educativos, de acuerdo con un mismo ideal. Y en tercer lugar, la doctrina escolar o cultural en general está moldeada por una teoría del Estado, ¿no? Esta es la tesis fuerte. Es decir, es el Estado el que concibe un determinado ideal de ciudadano y a partir de ese ideal determina cuál es la pedagogía que va a instrumentar. Y esto, en la época del 30, ¿no?, tiene un condimento importante, que es que el Estado Nacional impone una visión educativa sin tener en cuenta si las provincias tienen algo para aportar o no. Y acá se remite a la ley Laínez de 1905. Un poquito de historia. La Constitución de 1853 pone las escuelas en manos de las provincias, ¿no? Es decir, delega la educación primaria, 6º grado, si no me equivoco, en manos de las provincias, con cierta ayuda del Estado Nacional. Por supuesto, va a haber provincias que tienen una muy buena cantidad de escuelas y otras que tienen mucho menos. ¿Qué es lo que propone la ley Laínez? Bueno, autorizar al Estado Nacional a intervenir más y hacer escuelas que efectivamente se hacen, sobre todo en las provincias más pobres, que duplicaron a veces más la cantidad de escuelas. Es decir, para cuando Taborda escribe este texto, el Estado Nacional ya había intervenido, ya llevaba más de 25 años por la ley Laínez interviniendo, y entonces abre muchas escuelas nacionales y sobre todo en las provincias que son más pobres o que tenían menos escuelas. Con lo cual uno podría decir, bueno, visto de afuera, numéricamente está bien
que el Estado Nacional intervenga de algún punto a ayudar a las provincias más pobres que tienen menos escuelas a hacer más escuelas. Pero el punto es que esta política, como toda política, tiene siempre un lado B, un costado por ahí más oscuro, no visto. Y es que claro, que se mete el Estado Nacional y entonces mete también sus intereses, por decirlo así. Entonces la crítica de Taborda a esta ley Lainez es que la educación está sometida a los intereses políticos del gobierno nacional. Entonces pregunta, ¿y cuál es el ideal de esta política educativa, ¿no? ¿Qué ideal tiene esta mirada nacional unitaria sobre la educación? Para tratar este tema, viene el apartado 2. Hay como un gran rodeo, digamos, en el texto de Taborda, que consiste en irse a la Revolución Francesa, que es claramente para Taborda, y bueno, hay cierto consenso histórico que efectivamente es así, la Revolución Francesa es como la gran fuente de inspiración de la Revolución de Mayo. La Revolución Francesa se inicia en 1789, es decir, casi 20 años antes de la Revolución de Mayo de 1810. Y tiene muchas etapas en general, pero Taborda lo que recupera es la creación del Ministerio de Instrucción Pública, que es justamente la creación de escuelas. Es la primera intervención de un sistema educativo que sea sostenido públicamente por el Estado, gratuito. Esto es muy importante, muy revolucionario para esta época. Pero claro, ese sistema educativo tiene un sentido, que es producir el ciudadano, ¿no? Producir el ciudadano. O sea, hay un ideal social y político, sobre todo político, que viene con esta cuestión de hay que educar para producir a los futuros ciudadanos, ¿no? Cuando alcancen la mayoría de edad, ahí vamos a tener a los futuros ciudadanos, pero ya moldeados por un sistema educativo. Y ciudadanos que además sea idóneo y nacional o nacionalista. Vamos a ver después qué significa esto de idóneo y nacionalista. Pero en definitiva es, insisto, un ideal político que busca producir sujetos de acuerdo a este ideal. ¿Qué sucede? Esto es lo que sucede con la Revolución Francesa. ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, el Estado argentino, dice Taborda, pasaje maravilloso, página 414. El Estado argentino no es argentino, es un Estado de importación, o sea, es un Estado importado, porque copia modelos de afuera, ¿no? De nuevo, esta es la crítica fuerte que venimos insistiendo para sacudir una filosofía latinoamericana. Es decir, si seguimos importando, nunca vamos a tener un pensamiento, una creación propia, ¿no? Importar significa no solo traer, sino darle importancia, valorar positivamente lo que se trae. Y eso implica no solo desconocer lo propio, sino también restarle importancia, ¿no? Considerarlo malo. Entonces ahí es donde el Estado argentino copia modelos de afuera o arquetipos y además, pero esto es lo interesante, se vuelve formal e impotente o estéril. ¿En qué sentido? En el sentido que no puede hacer una creación propia. No puede hacer una creación original. No puede basarse en lo propio y desde ahí incorporar, absorber, diríamos,
filosofías y corrientes pedagógicas actuales, sino que transporta un modelo completamente importado, ¿no? Recuerden el pasaje de Martí, injértese en nosotros, pero el tronco, la savia, somos nosotros. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que hace a continuación Taborda es hacer un rastreo histórico por distintos momentos muy importantes, ¿no? En 1810 cuenta Mariano Moreno, esto es muy conocido, Mariano Moreno se basa en el contrato social de Rousseau. Rousseau es una figura clave, es una figura, pensador francés del siglo XVIII, muy interesante, muy valioso, Juan Jacobo Rousseau, inspirador de la Revolución Francesa, bueno, nos llevaría otra clase aparte ir a Rousseau, pero lo importante es que Rousseau, en su texto El contrato social, que Mariano Moreno manda a traducir y a imprimir y a repartir en la Revolución de Mayo, ese libro tan importante, marca un modelo de pedagogía política, ¿no? Donde claramente, a partir de la adopción del pensamiento de Rousseau, podemos pensar, según Taborda, que los principios ideológicos adoptados por nosotros son los propios del pensamiento francés. Y de hecho la admiración por Francia como cultura va a continuar todo el siglo XIX y alguna parte del siglo XX quizás también. Pero esta admiración por el pensamiento francés lleva, por un lado, a un no conocimiento de lo propio. Para Taborda, la Revolución de Mayo no se explica por la apelación al pensamiento francés, sino, esto habría que buscar un poco más, por un fondo místico voluntarista heredado de España. Acá habría que ir un poquito más a hurgar a ver qué significa eso. Y además, la utilización del pensamiento francés, la importación del pensamiento francés, no es tanto por ser un modelo, como por formar parte de una táctica. Es decir, si España dejó de ser nuestro referente por cortar justamente con el virreinato y pasa a ser algo despreciable, de lo que nos tenemos que distinguir y separar, Francia, con su cultura, con su fineza, con su idioma tan particular para pronunciar, es un motivo de admiración y de distinción respecto de lo español. Pero eso no quiere decir que admiremos y querramos por sí mismo lo francés, sino que utilizamos lo francés como táctica para diferenciarnos de lo español. Bueno, esto también forma parte de la cultura, ¿no? Usar una frase en francés siempre queda como muy, mira. De hecho, el libro Facundo de Sarmiento, el libro fundador de la literatura argentina, libro extraordinario, empieza con una cita en francés. Un epígrafe en francés. En 1853, ¿no? Cuando se logra finalmente la unificación de todas las provincias, de lo que hoy conocemos como Argentina, dice Taborda, adoptamos una constitución liberal propia de los estados europeos, o sea, muy similar a lo que se estaba haciendo en el mundo a partir sobre todo de 1848. Y en todo ese tiempo, digamos, de 1810 a 1853, no hay una genuina preocupación por la educación, ¿no? Salvo Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, que bueno, elaboró un documento educativo, pero solo para Santa Fe, digamos. Mientras tanto, no hubo una genuina preocupación. Después de 1853, una vez lograda la unificación nacional, cada provincia fomenta la educación, pero ya
dice Taborda, sin la pedagogía revolucionaria, sino más bien tomando aspectos, notas, dice él, ¿no? Ciertos rasgos de modelos europeos o norteamericanos, pero nada más que eso. El problema es que cada provincia hace lo que puede, y generalmente pueden poco, porque bueno, siempre la pedagogía pide autonomía, pero la política dice no hay plata, ¿no? Una historia más vieja que la injusticia. El momento siguiente, importantísimo, es 1884, la ley 1420, que Taborda lo que le reconoce como mérito a esta ley es que tiene un afán, una intención, digamos, orgánica y sistemática. Esto es decir, la idea es unificar. La ley 1420 ustedes deberían conocerla. Es la que propone la educación universal, pública, laica, gratuita, ¿sí? Y es una gran conquista frente a la Iglesia, ¿no? Recuerden eso, es una conquista del Estado laico, positivista, de Julio Argentino Roca. Lo bueno de esta ley, según Taborda, es que unifica, ¿no? Sistematiza lo que cada provincia venía haciendo como podía. Bueno, esta ley le pone como un marco de unidad. Pero claro, ya en su formulación dice, quiere favorecer y dirigir, esto es una cita tomada de la ley, el desarrollo intelectual, moral, físico del niño. Entonces, este favorecer y dirigir, Taborda lo ve como un manipuleo, un manipular. Y a partir de ver este manipular, despliega toda una serie de críticas a esta ley 1420. Vamos a analizar esas críticas. Bueno, en primer lugar, lo que le critica es que establece programas fijos, ¿no? Podríamos decir a priori, programas de educación que llevan a esta curiosidad, que antes que nazca un niño, dice Taborda, el programa ya puede decir con precisión matemática, esto es ironía, ¿no? Precisión matemática, cómo será su desarrollo. O sea, no, el programa anula completamente la singularidad de cada educando y cree que cualquiera sea la materia a educar, ¿no? Cualquiera sea el educando, no importa su singularidad, como el programa es válido a priori, independiente de la experiencia, bueno, va a funcionar. De ahí la ironía, ¿no? Que puede predecir con precisión matemática el desarrollo del niño. También es racionalista, por esto que decíamos, esta crítica, porque claro, porque define, es racionalista porque define qué elementos hay que transmitir. Y lo define independientemente de la experiencia, de nuevo, ¿no? Independientemente de cada niño concreto, singular. Con lo cual, acá tendríamos una tercera crítica, pero hay que tener cierto cuidado, ¿no? Dice, claramente el niño no cuenta en absoluto. Para esta ley 1420 el niño es nada, es una tabla rasa, justamente. Y todo, el maestro lo es todo, dice Taborda. Pero acá es donde hay que tener cierto cuidado. ¿Todo qué quiere decir? Bueno, todo es que ocupa su habilidad para ejecutar el programa educativo. En realidad, el todo es el programa educativo. El maestro lo es todo ejecutando el programa, donde el niño es nada, y donde el maestro en realidad es un instrumento. Y acá viene la cuarta crítica, podemos decir, que es esta idea de una educación mecánica,
¿no? Porque claro, el educador debe sujetarse al programa, debe ejecutar el programa, es un instrumento del programa, de un esquema prefijado que lo trasciende, dice Taborda, ¿no? Que está más allá de él, de cada uno. Y entonces tampoco va a tener ese programa en cuenta la singularidad del educador. Entonces ese educador tiene que sujetarse a conocimientos, a métodos, a ciencia, ya hechos y terminados. Y entonces también tiene un rol secundario, ¿no? Tampoco es tenido en cuenta. Obedece un orden extraño, dice Taborda. Y por último, la quinta crítica a la ley de 1420, digo quinta en mi enumeración, no aparece eso en el texto, pero es el problema que está analizando y que nos sirve de hilo conductor en este texto, que es la pedagogía está subordinada al ideal político. Es decir, no se reconoce la especificidad de la educación, que ese sería el punto clave para poder captar un ideal independiente del ideal político, ¿no? Para no instrumentalizar lo pedagógico. Este es el punto clave. En cambio, la ley 1420 sucede que lo pedagógico está al servicio de lo político. Bien. Hasta acá tenemos este asunto de la historia, la gran historia de la educación y del Estado argentino. Bueno, nos queda todavía un tramo importante del texto. Quisiera frenar acá para que no se haga tan extensa esta clase y continuar en una clase subsiguiente para poder analizar, porque lo que nos queda es bastante importante, es realmente muy importante, sobre todo el final del texto, y no quisiera ir rápidamente y por encima, sino más bien todo lo contrario, ¿no? A analizar un poco más en detalle, sobre todo el final, decía, del texto de Taborda. Lo que tenemos hasta acá entonces es la explicitación de la necesidad de un ideal. Esto es muy importante, lo señalamos al comienzo. Necesitamos también, a partir de ese ideal, según Taborda, evaluar cómo ha jugado lo político respecto de lo pedagógico y qué poco ha sido valorado lo pedagógico como un ámbito específico, ¿sí? Esta es la tesis fuerte, esta es la tesis con la cual él analiza los tres momentos históricos más importantes que vimos recién, que son 1810, Revolución de Mayo, 1853, Constitución Argentina, Unificación, y 1884, Ley 1420. ¿No? Esos tres grandes momentos de la historia del Estado argentino y que coinciden en definitiva en la importación de un modelo y por lo tanto también de ideales respecto de, sobre todo del hombre y no del niño, como vamos a ver luego, y con la intención clara y explícita de producir un determinado tipo de ciudadano. Este es el gran problema que me gustaría que también analicemos después con una mirada histórica un poco más amplia y más allá quizás no, sino seguro más allá de lo que el texto de Taborda nos está diciendo. Así que dejamos ese punto para una próxima clase, para remarcarlo, y retomamos en la próxima con la alternativa de Rousseau, que es el tercer punto de
de este capítulo que estábamos viendo, página 418.